Espérenme, todavía no. Buenas noches para todos. Mira, estamos realizando una entrevista de psicología política. Tenemos esta noche la doctora Angie Cetina, que es abogada. Buenas noches, doctora Angie, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos gustaría saber unas cositas. Primero, ¿en qué institución trabajas y qué cargo ejerces? Claro que sí. Yo soy comisaria de familia del municipio de Samacá, Boyacá. Ok, sí, señor. ¿Y cuánto tiempo llevas en el cargo como comisario? Eh, 2 años. Ok. Bueno, nos gustaría saber de tu trayectoria profesional. ¿Cómo comenzó tu carrera en este campo? Y si nos puedes contar un poquito de tu formación. Claro que sí. Yo inicié estudiando el pregrado de Derecho en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y luego realicé una especialización en Psicología Jurídica en la Universidad Santo Tomás. Ok. ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa en este campo, en la trayectoria que llevas? La experiencia más significativa y como tal, más que una experiencia, es el acercamiento al maltrato intrafamiliar. Ok. Y digamos, en tu experiencia significativa, o sea, que te haya marcado. Em, en realidad son varios, son muchísimos los casos que me han marcado y que también me han hecho concientizarme muchísimo más acerca de todo este tema del ámbito jurídico, social, psicológico, porque estamos en un entorno donde se exige y se requiere que las personas profesionales o no profesionales estemos al tanto de tantas situaciones que día a día nos alcanzan. Pero pues una situación bastante significativa que tuviera que escoger sería el caso de la violencia contra una mujer, que ella murió y siempre he dicho que no murió por una enfermedad, sino murió por maltrato. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que se integran las acciones, la acción psicosocial en los contextos jurídicos en los que trabajas? Es un tema bastante complicado porque como sociedad y los entes judiciales y administrativos no toman de manera seria, correcta, no se agiliza demasiado como se debería estos procesos. Entonces, por eso los índices de violencia y los resultados son tan negativos porque directamente las entidades judiciales no están prestando la suficiente seriedad en los asuntos. Estamos en un tiempo donde la sociedad, vuelvo y reitero, exige y necesita un tratamiento y un apoyo. Por eso pasan algunas veces los casos de feminicidio, porque algunos casos hay algunas mujeres que reportan o digamos se acercan a un ente como para informar el caso de maltrato, pero en algunos casos no hay seguimiento, ¿cierto? En esos casos. Sí, sí, es verdad. Y además del seguimiento, es la forma en que algunas personas o trabajadores de estas entidades no se vinculan con el profesionalismo y el humanismo que se debe tener. Entonces, si una persona va, en este caso una mujer va a colocar su denuncia o a buscar una asesoría o un apoyo, muchas veces lo que recibe es discriminación, recibe burla y pues así una persona se abstiene de seguir con este proceso. No, y también que lo que tú dices es muy cierto, porque digamos, estigmatizan a las personas por, no sé, porque fue una persona chica a poner una denuncia y se fue en falda. Entonces dicen, ah, es que como iba en falda, entonces que se busca, no sé qué.
Entonces, estigmatizan demasiado y lo que tú dices, entonces no tienen el profesionalismo y el humanismo necesario y entonces por eso cuando la persona desafortunadamente muere, entonces salen las noticias diciendo, tenía, ¿cómo se llama? El de que no se pueden acercar, una medida de En protección, la medida de esto, protección. la persona el que está cometiendo el acto de violencia se acerca, está en su casa todos los días y no pasa absolutamente nada porque pues en realidad la ley no está poniendo el alto para esa persona que le diga, no, usted no se puede acercar a tantos kilómetros, a tantos metros de la esto y por eso es que ocurre lo que está ocurriendo desafortunadamente. Bueno, Sí, o sea, en parte la mayoría que ahorita los casos son casos de feminicidio y violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que se está viendo más acá en Colombia y en todas las regiones? ¿Cómo manejamos la intervención psicológica en esos casos? O sea, ¿qué podemos hacer o qué entes se pueden involucrar pues para evitar y ayudar a las necesidades pues psicosociales de este entorno o estas problemáticas que hay? ¿Qué se puede hacer en ese caso? claro que sí. La Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se recalca bastante y casi se obliga a que la familia se deba mantener unida como una costumbre social, pero no se va a fondo desde la niñez, no se trabajan esos problemas o esos patrones de conducta que se vienen transmitiendo de generación en generación. Entonces, las entidades que tienen la responsabilidad, porque no es si les gusta, no es si quieren, no, es que están establecidas para determinar este tipo de problemas, no cumplen con su labor. Comenzamos pues con los colegios. Sí, hay los psicólogos, los trabajadores sociales, pero no se exige como tal, ni se manifiestan las herramientas que se debe tener para trabajar todo este tipo de cosas. Está el tema de la Secretaría de la Salud, el tema de una alcaldía, el tema de la personería, el tema de la gobernación. No presta la suficiente atención a los problemas que se están manifestando y que están creciendo día a día. Em, Sería muy, muy importante que se comenzara a realizar un trabajo desde casa, así como, digamos, las personas que son aspirantes a un cargo político van cuando hacen sus campañas, visitan casa por casa a promocionar su campaña. Entonces, porque cuando ya están ocupando el lugar, no realizan ese trabajo de campo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué dejan a las familias abandonadas y sobre todo pues a los niños, niñas, adolescentes que están en la etapa de repetir tantos patrones que como sociedad se ve día a día? Listo. Eh, ¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado al trabajar en la interacción entre la psicología y el derecho? ¿Cómo abordas esas interacciones? Es una interacción muy desafiante porque por la parte de trabajar con una persona, en este caso una víctima, y como tal explicarle la situación en la que se está presentando, que está siendo violentada, que está siendo maltratada, tocarle esa parte y decirle, eh, sí, es la realidad, estás siendo golpeada, pero es que también hay una solución. Y también es, en primero, reconocer el problema. Segundo, buscar ayuda, porque las herramientas las hay. Y tampoco podemos llegar y decirle a la persona, no, te vas a quedar siendo víctima siempre porque así es la realidad, así es la vida, así es la sociedad, así fue tu familia, etcétera. Entonces, no, también hay que mostrarle ese otro camino que existe, que es real y que absolutamente todas las personas deberíamos hacer parte.
de trabajar juntos, de trabajar en unión, de crear educación, de crear paz, de crear salud mental. Pero pues es que lamentablemente nos desenfocamos, nos desenfocamos como trabajadores, como hijos, como compañeros, como amigos, porque insisto que no se necesita tener una carrera para ayudar, no se necesita haber terminado, culminado una cantidad de materias si no se es persona, si no se sabe respetar. Bueno, ¿cómo influye el sistema judicial en decisiones en estos casos, digamos? Bueno, hay un caso feminicidio, violencia intrafamiliar. ¿El sistema judicial qué función tiene en esta área y qué tensiones has encontrado en estos procesos cuando, digamos, llevas un proceso del sistema judicial? En ese caso, digamos, qué se realiza o qué seguimiento se debe realizar en alguno de estos procesos que tuviste. Claro que sí. El tema judicial es muy exigente. El tema judicial, en el momento en que hay un feminicidio, por ejemplo, y quedan los niños huérfanos por parte de mamá, eh, ingresa, si no hay, digamos, un familiar que desee como tal la custodia de estos niños o no se esté en las condiciones o en las capacidades económicas, psicológicas o su entorno, entra la entidad del bienestar familiar. Directamente va a separar a estos niños. Y no, sí se presenta la oportunidad de que una familia adopte a dos niños de una misma familia, dos hermanitos, pero como puede que muchas veces no, entonces esta entidad en ese tema es muy estricta y los va a estar separando. Entonces sí, sí es un poco de rivalidad, podría decirlo, porque pues sí, la ley es muy clara. Listo. En situaciones legales complejas donde pues hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las de la persona, ¿tú cómo haces como para mantener como la ética profesional y no irte para uno de los dos lados, no dejarte llevar, sino ser como muy neutral, pues dando parte a ambos campos? Sí, eh, por más que estemos en situaciones donde en este caso se ven reflejadas bastante las emociones, ¿no? Siempre va a haber una víctima, va a haber un victimario, van a haber acusaciones, van a salir a flote palabras, sentimientos, lágrimas, historias, frustraciones y demás. Pero pues la realidad es clara y los hechos son los hechos. Si una persona agrede a otra física, psicológica, sexualmente, pues es un delito, que no sabía lo que hacía, que estaba en estado de embriaguez, que fue un momento de ira. Eso no es justificable, sea hombre, sea mujer, porque un delito es un delito y eso no lo podemos disfrazar, no lo podemos maquillar, no lo podemos transformar. Es lo que es. Entonces, más que tener un equilibrio es ser realista. Y vuelvo, insisto, es crear conciencia nosotros mismos como personas y las personas que tenemos la oportunidad de pronto de ver unas herramientas un poco más estructuradas y avanzadas como el tema de asistir a una universidad, tenemos una tarea muy linda y es enseñar y transcribirle a aquellas personas que tal vez no han tenido esa oportunidad de hacerlo. Ok, bueno, ¿te has enfrentado a un dilema ético en el trabajo? O sea, ¿y cómo lo resolviste? ¿Mm? Sí, un caso muy difícil porque era una mitad que lamentablemente tenía el hábito de tomar mucho y de fumar. Ella pues sí argumentaba que la soledad, que la depresión, que distintos
procesos un poco fuertes que vivió, pues la llevaban a todo este tipo de situaciones, pero pues entró pues la entidad del bienestar familiar a la protección de los niños, que tenía 3 hijos. En este caso, pues había que velar por la necesidad y la protección de los niños. Sí fue bastante difícil escuchar toda la historia de esta mujer porque prácticamente creció en la ignorancia, en los abusos, no tuvo ayuda, no tuvo respaldo, no tuvo una suficiente carácter para defender y luchar por su vida y por la de sus hijos. Entonces, verla llorar, verla desgarrarse al ver que los iba a perder, que tenía que entrar en un proceso de ayuda, pues es muy difícil, porque en ese momento pues ella promete que va a cambiar, que va a hacer todo lo posible para ya no hacerlos pasar por este mal momento, pero pues en este caso la realidad, ¿cuál es? Que lleva tiempo. Que sí, se puede tener la voluntad y la disciplina para salir de cualquier problema, pero pues hay que darle tiempo y esperar los resultados. Y por eso en este caso lo más importante son los niños, sacarlos de ese entorno y que no vayan a comenzar a repetir pues estos hábitos. Claro, Ok, puede haber reincidencia. ujú. Pero pues ahí también se verían afectados porque pues ahí digamos podría entrar uno como a su lado humanitario y decir, ay no, pero tal vez están mejor los tres juntos en un mismo lugar, o tal vez si se le da una oportunidad a la mamá, pero lo que tú decías, o sea, sin importar si están juntos o no juntos, hay es que velar por el bienestar individual. Sí. Pero Es bueno, más, ajá. En tu experiencia, ¿cómo el trabajador o el psicólogo jurídico ayuda a generar cambios positivos en la sociedad, tanto a nivel individual como a nivel comunitario? ¿Qué crees que está haciendo ese psicólogo en pro de una mejora, de un cambio? Claro que sí. En primer lugar, una de las funciones del psicólogo jurídico es asesorar a todas las personas que trabajan en los organismos judiciales. Es una persona que puede realizar una auditoría psicológica para ver estas personas que trabajan en estos ámbitos, cómo están ejerciendo y de qué forma están utilizando los métodos judiciales, ¿no? Porque es que pues se ven muchos casos hoy en día y desde siempre. Hoy en día se conocen más porque tenemos la facilidad de las redes sociales, de las noticias, de personas que quieren y desean de verdad mostrar la verdad. Entonces sí, es muy importante la función de estos psicólogos jurídicos porque ellos realizan todo el ámbito profesional y todo el entorno de las personas que trabajan en estas entidades. Entonces, pues eso es muy importante. ok. ¿Podrías darnos ejemplos de programas e intervenciones que han liderado o han participado y que hayan tenido como un enfoque social para digamos, la resolución de algunos conflictos que hayan presentado? Es decir, como si ustedes realizan campañas, eh, no sé, seguimiento a alguno de estos casos, de todo lo que ustedes ven en caso de comisaría. Sí, se realiza capacitación a las personas que trabajan en los colegios, a las personas que trabajan en la alcaldía, porque pues es muy importante capacitar a las personas que van a transmitir información y que van a prestar un servicio social. Porque no porque muchas personas trabajen en una entidad quiere decir que tengan la vida perfecta y que sean personas con principios y con valores y que no lleguen a cometer errores. No, desde ahí también es un punto muy importante comenzar para mejorar la sociedad y aportar un buen desarrollo de los conflictos. Se le debe dar un manejo desde todos los rincones, desde todos los ámbitos, porque somos un círculo social.
Entonces estamos integrados por educación, por salud, por trabajo. Entonces, si comenzamos a trabajar desde todos los rincones, muy seguramente vamos a poder sobresalir a todos estos problemas. Entonces, capacitamos a los profesores, a las personas que trabajan en el puesto de salud, a las personas que trabajan en la alcaldía. También les damos su espacio para que desahoguen sus problemas y demás. Pero eso es bueno, ¿no? Porque pues ayudan también en la salud mental. Mm. En cuanto al ambiente laboral, se ve bastante problemas en salud mental, es lo que vemos ahora. Y también en algunos colegios es lo que se está viendo bastante. La salud mental está súper desbordada. Mm. Y tampoco Sí, tratada. Casi no hay Es trabajo. que la enfermedad es la enfermedad que yo creo que está generando más alto impacto en todo el mundo, pero todo el mundo la tiene tan aislada, tampoco la importancia, nadie le da la importancia que requiere. Pero sí, bueno, es ¿qué verdad. habilidades consideras que debe tener un estudiante que quiere especializarse en psicología? ¿Qué habilidades? Más que habilidades, pienso que es el compromiso que se debe tener primero como persona, luego con su familia, luego con su entorno social, porque a todos nos toca la violencia. Por más que hoy muchas veces las personas la veamos allá detrás de una pantalla, detrás del celular, detrás de un periódico, a todos nos afecta y nos toca la violencia porque la vivimos diariamente y la vemos. Entonces, se debe tener un compromiso social Ok, y una sensibilidad. listo. Mm. ¿Qué consejo daría a los estudiantes que están motivados a trabajar en este campo, precisamente en tu campo, tanto como empleados independientes o interesados en trabajar en el bienestar psicosocial, pues para las comunidades? ¿Qué consejos tú le darías? El primer consejo que yo daría sería sanar como personas, por más pequeño que se vea el problema que cada persona tenga, por más mínimo, pero primero sanar. ¿Por qué? Porque vamos a atender a otras personas, vamos a compartir su dolor, su sentimiento. Entonces no podemos llegar a tener ideas de rechazo, ideas de frustración, ideas de dolor. ¿Por qué? Porque lo vamos a orientar mal. Entonces, si estamos sanos nosotros como estudiantes, como trabajadores, pues vamos a brindar una excelente condición de apoyo. Y eso es lo que se necesita hoy en día. No ir a un lugar a trabajar simplemente por el dinero. Sí, es muy importante, todo está costoso, es una realidad, pero es mucho más importante trabajar con las personas y acompañarlas y escucharlas con un don de servicio. Podemos salvar a una persona con escucharla a tiempo, con brindarle un consejo a tiempo, una palabra de apoyo, un sentimiento de transformación, de supervivencia. Podemos hacer mucho. Hay muchísimas personas que están atrapadas en su niño interior y por eso el tema de la mala estabilidad laboral y la salud mental, porque no sanamos todas esas derrotas que cada uno de nosotros tiene y ahí vienen todos los conflictos que se viven hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? No vivimos bien en el trabajo, no vivimos bien en la casa, no vivimos bien con la pareja y aparte de eso vamos a asesorar a una persona. Pues si una persona llega a pedirnos un consejo, ¿qué es lo que le vamos a enfocar? Odio, rencor, rechazo, negatividad. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos colocamos en ese desafío? ¿Para sentirnos traicionados? No lo creo. Debemos exigirnos sanar. ¿Por qué? Porque vamos a apoyar a otras personas, porque le vamos a transmitir vida.
Cuando hablamos con una persona, transmitimos vida, transmitimos esperanza y necesitamos sembrar este tipo de emociones en este momento. No todo está perdido, podemos cambiar todavía el mundo, pero lo debemos hacer así, pasito a pasito. Ok. Bueno, doctora, la verdad queríamos pues darte las gracias por pues esta entrevista, por el tiempo que nos brindaste. La verdad pues siempre es muy gratificante pues como escuchar la otra versión, ¿sí? Saber la posición de la otra entidad o de la otra parte. Entonces sí queremos pues darte las gracias porque pues obviamente tus respuestas pues van a dar muchísima colaboración pues para nuestra educación y pues para poder generar unas acciones diferentes. Sí, muchísimas gracias. Igual como nosotros estamos ejerciendo esta parte, queremos aprender, tomar ideas, pues para que nosotros podamos tener pauticas cuando empecemos a tratar esos tipos de esos casos que ahorita se ve en un montón. Lo que es violencia y feminicidios, hay bastante. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos con esta entrevista y un abrazo grande. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de presentarme en su entrevista. Es una oportunidad muy, muy valiosa porque es emocionante ver personas que también desean apoyar a la sociedad, que desean de corazón que la vida de las personas mejore. Ese debe ser nuestra idea de levantarnos cada día, apoyar a una persona, ayudar a una persona, sembrar esperanza y sembrar vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. hasta luego. ¿Listo? Listo. Entonces va para la grabación. Listo, entonces en el trabajo, nena, pues yo pues tengo prácticamente todo el croquis, yo no sé si tú ya lo viste.